tardes y bienvenidos al Teatro Mira, a esta séptima semana de la novela histórica de este año sobre grandes personajes de la historia de España que se va a desarrollar a lo largo de toda la semana aquí en nuestro Teatro Mira. Quiero agradecer la presencia de nuestra alcaldesa, doña Paloma Tejero, que a continuación nos dirigirá unas palabras, también a Macarena Lora, concejal también del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, a nuestra querida Isabel San Sebastián. Isabel, muchas gracias, grandísima presidenta y escritora, vicepresidenta de la Asociación de Escritores con la Historia y organizadora de esta semana sobre la historia en colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo. Saludar también a Antonio Pérez Henares, querido Chani, presidente de la Asociación de Escritores con la Historia, que acompañará a Isabel durante esta primera conferencia. Urraca, reina de León, emperatriz de España. También comentarles que mañana, además, Chani va a impartir a las 11 de la mañana en la sala de conferencias aquí frente de nuestro Centro Cultural Mira su conferencia titulada Nosotros mismos hace 30.000 años, a la que ustedes también pueden estar invitados, que además lo haremos en colaboración con los colegios de nuestro municipio que asistirán también de alguna forma para fomentar pues, la historia de España entre nuestros jóvenes. Así que si quieren, hasta que se complete el aforo, pueden ir a escucharle, que será un auténtico placer. También saludar a Alicia Ballina, escritora y también ponente. Alicia, gracias, que estará el viernes además aquí con nosotros en el teatro. Y yo creo que va a ser una semana apasionante sobre la historia de España, con grandes ponentes que esperamos que disfruten al máximo. Y, como no, agradecer el trabajo de la Concejalía de Cultura, que siempre están presentes y siempre con ganas de ayudar y hacer mucho más. Así que, sin más, le cedo la palabra a nuestra alcaldesa, Paloma Tejero, cuando quiera. Pues muchas gracias, querida Almudena. Muy buenas tardes a todos. Comienzo mi intervención saludando, como no puede ser de otra manera, a nuestra querida Isabel San Sebastián, escritora, periodista y además vecina, impulsora de este proyecto que ha ido creciendo poco a poco y que no deja de asombrarnos la cantidad de vecinos que cada año pues, quieren asistir a esta serie de novela histórica, tanto que algunos de nuestros vecinos están fuera. Les pedimos disculpas a los que se han quedado fuera. Por aforo completo estamos viendo la posibilidad de encajarlos para que no se pierdan este gran estreno. También saludar a nuestro querido Antonio Pérez Henares, Chani, también a la escritora y conferenciante Alicia Ballina, que también nos acompaña, a nuestra concejal de Cultura, por supuesto, impulsora de este proyecto, también a Macarena Lora, que nos acompaña hoy, y en definitiva a todos nuestros queridos vecinos y amigos que nos acompañáis esta tarde. Muy buenas tardes a todos. Y como decía, regresamos a esta cita que es la más esperada del invierno pozuelero, y este año lo hacemos en torno a grandes personajes de la historia de España, a los que nos van a acercar los maestros de la Asociación Escritores con la Historia durante los próximos días. Sin ellos no podríamos estar hoy aquí arrancando la séptima semana de novela histórica en Pozuelo de Alarcón, y hacerlo además rodeados de tantas caras familiares, con algunos vecinos que son ya auténticos veteranos de estas jornadas, de este foro de conocimiento y libertad. Por eso quiero comenzar dando las gracias a Isabel San Sebastián y a Antonio Pérez Henares, a nuestro Chani, dos gigantes del género que año tras año convierten este encuentro en hervidero y altavoz de los capítulos más fascinantes de nuestra historia. Las caras expectantes de este patio de butacas abarrotado nos indican una cosa, que la novela histórica está más de moda que nunca. El rigor y la pasión que laten en este género son para muchos un faro que ilumina los momentos más oscuros. Cada vez más lectores buscan respuestas, entretenimiento y saber en este territorio común. En él, literatura e historia se dan la mano para bucear en capítulos pasados e imaginar tramas inspiradas en quiénes somos y de dónde venimos. Sus aventuras y sus batallas, cómo amaron, comieron o se movieron quienes nos precedieron. No hablamos de una mera recopilación de datos, sino de conocer y acompañar a quienes hicieron y padecieron la historia. En el caso de esta séptima edición, nos vamos a centrar en grandes personajes que van a desfilar por este escenario de la mano de auténticos primeros espadas. Me refiero a Isabel San Sebastián, que nos trae esta tarde a un personaje que a mí personalmente me apasiona. No quiero decir nada de la novela, que es una maravilla y la recomiendo a todos los que estén aquí que no hayan podido leerla,
porque reivindica a un personaje como es la reina Urraca de León, la primera soberana de pleno derecho en Europa, una mujer valiente y audaz, mezcla de cabeza, corazón y compromiso, que sufrió la traición de sus seres más queridos, una mujer que resistió a pesar de los insultos y los rumores, que siguió su camino, volcada en el bienestar de sus gentes y en su deber como soberana. Una gran desconocida, una gran mujer, de la que la propia Isabel me contó una vez una curiosidad que muy poca gente yo creo que sabe, y es que murió un 8 de marzo, ¿verdad, Isabel? Una fecha muy simbólica en la que el discurso y la agenda dominantes nos dejan a veces huérfanas a las mujeres. Urraca, forjada en la adversidad, yo creo que merece ser reivindicada y valorada en el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, con tanto derecho, o a lo mejor incluso más, de los que en otras ocasiones nos acordamos. Luis Zueco también mañana nos traza el mapa de una época en el que el mundo cambió, unos años de esplendor en que España fue protagonista y en la que Isabel la Católica emerge como una mujer fascinante. A sus más de 300.000 lectores, El tablero de la reina les gustará profundizar en el reinado que sentó las bases de la España moderna. El miércoles contaremos con José Calvo Pollato, que este año repite para acercarnos a la figura de Juan de Austria. No les voy a abrumar con los detalles de su trayectoria académica y profesional, porque necesitaríamos pues, una jornada entera. Les voy a contar solo que Pepe es un narrador extraordinario, así que nos hará disfrutar con Juan de Austria, ese hijo de emperador y hermano de reyes, un hombre aguerrido y gallardo que pasó de la fama y la gloria de ser pesadilla de piratas y moriscos en el Mediterráneo y héroe en Lepanto, a morir traicionado y triste. Y el jueves profundizaremos en la figura siempre controvertida y gigante de Felipe II, de la mano de todo un padre del género. Nadie mejor para dibujarnos al apogeo del Imperio Español que el escritor Juan Eslava Galán, uno de los autores más cultos de las letras españolas y además uno de los que tienen más sentido del humor. Su amor por la historia y la literatura le ha llevado a retratar muchos grandes momentos de la humanidad en tono crítico y provocador. Se atrevió con la Guerra Civil, con la Europa nazi, con Roma y el descubrimiento de América. Aquí tendremos el placer de escucharlo sobre un Felipe II para escépticos. Y el cierre de oro será a manos de un tándem de lujo, la pluma de Alicia Ballina y el pincel de Joaquín Sorolla. Hemos tenido la suerte de contar con Alicia como autora de novela histórica, como experta de arte contemporáneo, como comisaria de exposiciones también, o jurado de un concurso de pintura. Pero sobre todo en Pozuelo de Alarcón tenemos la suerte de llamarla amiga. Pues su primer destino profesional, curiosamente, fue el Museo Sorolla de Madrid, así que pasión y rigor no le van a faltar para acercarnos a uno de los grandes pintores españoles contemporáneos. Y además, en Pozuelo defendemos que el saber sí que ocupa lugar, un lugar mucho más amplio y de mucho más valor del que a veces le damos en las aulas. Por eso este año hemos querido mantener nuestras charlas para el público juvenil. Les puedo asegurar que es apasionante ver a los chicos de secundaria y de bachillerato boquiabiertos, electrizados y al borde del asiento mientras escuchan a un primer espada como José Calvo Pollato contar las peripecias de la primera vuelta al mundo, o también verlos con los ojos abiertos de par en par, empapándose con Chani de cómo vivían, se vestían o sufrían nuestros antepasados hace 30.000 años. También contaremos con Daniel Arberas para asomarnos a nuestra mayor gesta, la aventura americana, encuentro definitivo de dos mundos que cambió el curso de la humanidad. Sin duda, esta generación de jóvenes se enfrenta demasiado a menudo a los enemigos del esfuerzo y del saber, auténticos técnicos de ingeniería social que no quieren consenso y que con leyes sectarias preparan el camino para dividir, para hacerles vivir en el agravio, el resentimiento y la desconfianza. Por eso, frente a las voces que les exigen pedir perdón por ser lo que son, frente a quienes agitan el fantasma de un dictador muerto, queremos ayudarles a conocer su legado más precioso, sus raíces y su historia. Los escritores con la historia sabéis mejor que nadie que la memoria no es un ejercicio pasivo, es un empeño y un deber.
La historia de España está escrita con la vida y obra de marinos, guerreros, poetas y reyes, con aventuras, algunas de ellas olvidadas o manipuladas, que han hecho de la nuestra una gran nación. Reivindicar aquí esa forma única de ver la vida, a esos personajes fascinantes, nos ayuda a reflexionar y nos aleja del dogmatismo. Disfrutemos, pues, esta semana unidos en torno a la vocación tan española y universal de abrirse al mundo y superar límites. Vinculemos, como hicieron tantos españoles antes que nosotros, nuestro destino a la libertad y disfrutemos de una vida en pluralidad, convivencia y respeto. Muchas gracias a todos y espero que disfruten de esta 7ª edición. Gracias. Buenas tardes, como siempre, conmocionados. Podremos hacerlo durante Navidad y seguiremos quedando maravillados de que estén ustedes llenando hasta la última butaca de este Teatro Mira. Esto es lo que hace que de verdad pensemos que todo este esfuerzo merece mucho más que merece. Es un placer hacerlo por ustedes y por la historia de España. Me toca presentar a Isabel San Sebastián. ¿Y qué os voy a decir yo a vosotros de vuestra vecina? Os puedo decir que es mi gran amiga. Ha quedado notoriamente demostrado. Incluso le he traído yo un regalo de los que le gustan. Aceite de su campo. Pero he de decirles que este año es una enorme alegría porque ha tenido un éxito espectacular con la novela y el personaje que ella ha destapado y que nos va a contar. Es una extraordinaria periodista, pero yo les digo que es todavía mejor novelista. Y a las pruebas me remito. Que se lo cuente ella, yo únicamente, gracias Isabel, por haber organizado esto durante todos estos años y porque sé que estando tú aquí lo seguirás haciendo y creo que habrá que ampliar esta sala. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Queridos vecinos, esto es la pera. La foto es para presumir. La foto que nos hemos hecho antes de empezar esta intervención es para presumir, como hago yo cada vez que salgo de Pozuelo. No saben ustedes lo que presumo de mi pueblo, lo que presumo de mis vecinos, de su cultura, de su interés por la historia, de su apoyo incondicional y lo que presumo de mi ayuntamiento. Así que antes de empezar a hablarles de la temeraria, de Urraca, el personaje que hoy les he traído, déjenme que exprese mi más sincero agradecimiento a la alcaldesa, Paloma Tejero, por apostar muy fuerte por este proyecto, a la nueva concejala de Cultura, Almudena Ruiz Escudero, y también a la anterior, Macarena Lora, ambas también apoyos entusiastas de estas 7ª jornadas. Ya las primeras empezaron así, como una apuesta un poco tambaleante, un poco vacilante, a ver si viene alguien, y tuvimos que cambiarnos del centro cultural al teatro porque no cabía la cola por las escaleras. Y gracias también, por supuesto, a Ana Viñals, la directora de este centro, y a nuestra querida Abelina Tojo, que no sé si está o no está, pero ha sido un apoyo entusiasta de estas jornadas desde su primera celebración. Gracias a todos ellos y gracias a todos ustedes por hacer posible, con su presencia, con su respaldo, el que estas jornadas sigan adelante, vayan ya por su 7ª edición y, Dios mediante, continúen. Este año, como les decía la alcaldesa, les traemos a grandes personajes de la historia de España. La historia de España es tan grande, es tan importante,
está tan repleta de grandes personajes que nos ha costado acotar y elegir únicamente 5. Yo espero que tengamos muchos más años aquí en Pozuelo para ir trayendo más, porque ya les digo que desde luego personajes no faltan. Tenemos la enorme fortuna de tener una historia grande con mayúsculas, de ser hijos de una nación que es de las grandes naciones en el contexto de las naciones, de las pocas que pueden presumir de haber configurado el mundo tal y como es hoy. Esa es la historia de España. Y dentro de esa historia, dentro de esos grandes personajes que nos ofrece la historia de esta gran nación llamada España, yo he escogido a uno bastante poco conocido. De todos los que van a oír hablar esta semana, la menos conocida, con diferencia. Y también la primera en orden cronológico, y esa es la razón por la cual estoy yo aquí en lunes, en vez de haber venido el miércoles o el jueves. Y es que Urraca, la temeraria, el personaje, la reina de la que voy a hablarles hoy, vivió allá por el siglo XII, en el arranque del siglo XII, lo cual hace todavía más espectacular, más fascinante y más única su historia, la que voy a contarles. Si hay suerte y esto funciona, a ver. Oh, pues no. Hola. No. Ahí, oh, bien, funcionó. Les presento, ahí la tienen, les presento a Urraca Alfonsez, reina de León y emperatriz de España, o reina de España y emperatriz de León, que de ambas formas firmó ella sus documentos. Como la ven en esta imagen oficial, diríamos, en esta foto oficial correspondiente a la época, está pintada con cetro y corona, los símbolos del poder, los atributos del poder. Urraca fue nuestra primera reina de pleno derecho, no fue reina consorte, no fue reina madre, no fue reina regente, fue reina de pleno derecho a comienzos del siglo XII. Un hecho ya en sí mismo destacable que hace todavía más inexplicable el olvido y el abandono en el que cayó esta mujer en las páginas de la historia. ¿Quién fue esta pionera? Extraordinaria, valiente, indoblegable, abocada a un destino terrible y castigada por los cronistas de la época con el infamante apodo de la temeraria. Pues esa es la historia que cuento en mi última novela, que lleva ese nombre, La temeraria, y me dispongo a compartir con ustedes hoy aquí, con la esperanza de que este viaje en la máquina del tiempo, que es lo que pretenden ser estas conferencias y lo que pretenden ser nuestras novelas históricas, auténticas máquinas del tiempo en las que embarcarles a ustedes y llevarles a vivir una aventura entretenida, una aventura emotiva y una aventura instructiva. Espero de todo corazón conseguirlo. Retrocedamos en el tiempo y fijemos en el reloj de nuestra máquina del tiempo el calendario en el arranque del siglo XII. Vayámonos al año 1081, año en el que nace Urraca, hija legítima de Alfonso VI de León y Constanza de Borgoña. Reinará entre 1109 y 1126, es decir, 17 años, un hecho sin precedentes en la historia de Europa, en la historia de Occidente, cuajado de peripecias apasionantes. Como les decía, ella firmó sus documentos como reina de León y emperatriz de España, o a la inversa. Y la primera pregunta que cabe hacerse es, ¿existía España en ese tiempo? ¿Existía España a comienzos del siglo XII? Porque muchos historiadores contemporáneos lo niegan. Muchos sostienen que España nació en el siglo XIX, o a lo sumo en el siglo XV, con el matrimonio entre Isabel y Fernando. Bueno, pues debían de pensar otra cosa tanto Urraca como su padre, porque firmaban sus documentos como emperador y ella, emperatriz de España. Y es que España existía. España existía como concepto, existía como anhelo, existía como recuerdo de lo que había sido el reino visigodo de España y anhelo profundo, indoblegable de recuperar esa unidad territorial y esa unidad religiosa, de volver a construir, a reconstruir una España unida en lo que había sido el solar del reino visigodo de España y bajo la fe cristiana. Esta idea, este concepto, este anhelo de España fue la razón por la cual, a raíz de la reconquista de Toledo, que había sido la capital del reino visigodo de España, Alfonso VI empezó a intitularse emperador de España y su hija siguió con el mismo título, para distinguir el reino de León entre los demás y distinguirse a sí mismos como primus inter pares, primeros entre sus pares, es decir, entre los reyes de Pamplona y Aragón
en primacía, en supremacía, en importancia por haber reconquistado Toledo y ser los titulares del Reino de León, el más importante de la época. En esa España anhelante, en esa España creciente, en expansión, fue donde nació Urraca Alfónsiz. No tuvo hermanos varones vivos durante muchos años, lo que significó que fue educada para reinar. ¿Qué era ser educada para reinar en una época de guerras constantes, de guerra contra los musulmanes y de guerra entre cristianos también? Pues significó ser educada en artes militares, en equitación, en nociones políticas, ciencias y artes generalmente reservadas a los varones. Y además, por supuesto, en otros saberes que también compartían las mujeres de la alta nobleza, o incluso de la mediana nobleza. Las mujeres hijasdalgo y las mujeres de la alta nobleza aprendían a leer, aprendían a escribir, aprendían nociones de retórica, religión, etc. Todo ello aprendió Urraca bajo la tutela del poderoso conde Ansúrez, uno de los grandes del reino, a quien su padre nombró su tutor y que siempre le fue leal. En la novela hay alguna escena especialmente entrañable que demuestra hasta qué punto el conde Ansúrez le fue leal, hasta el extremo de ofrecer la vida, de ofrecer literalmente, poner literalmente el cuello bajo la espada de Alfonso el Batallador para ofrecer su vida por lealtad a su reino. En ese contexto, en esa situación, Urraca crece siempre convencida de tener derecho al trono y responsabilidad sobre ese trono, es decir, de tener el derecho y la obligación de reinar, dos conceptos esenciales a lo largo de toda su vida, el derecho y el deber. Debo decir que dos conceptos esenciales en la vida de Urraca y de muchas mujeres, muchísimas mujeres a lo largo de toda la historia. Desde niña, Urraca supo que su destino era reinar, aunque al cabo de unos años la vida dispusiera temporalmente otra cosa. Hoy, si miramos, por ejemplo, a la infanta Leonor, nacida ya en el siglo XX, en el umbral del siglo XXI, Leonor ya nació en el XXI, ¿no? Claro, es que ya estamos en el XXV, sí, Leonor ya nació en el siglo XXI. Pues si miramos a la infanta Leonor, el hecho de que reine una mujer nos parece algo absolutamente natural. Lo han hecho en otros países, lo han hecho en España, es algo que no escandaliza ni sorprende a nadie. En el siglo XII no lo era en absoluto, o tal vez sí, en España. Sigamos. Urraca estuvo siempre orgullosa de su linaje materno y de su linaje paterno. Ella era hija de Alfonso VI, el reconquistador de Toledo, emperador de España, el rey católico, primus inter pares, como les decía. Aquí lo tienen. Si hay suerte y esto funciona. Ahí está. Alfonso VI retratado, él también con cetro y corona, en el retrato institucional, digamos, correspondiente a la época. No en vano ambas imágenes proceden del mismo sitio, el libro de los privilegios o tumboa de la Catedral de Santiago, que es una auténtica mina para los amantes de la Edad Media, como es mi caso. En todo caso, han visto, el rey y la reina están retratados de la misma forma, el rey y su hija, lo que significa que incluso dada la misoginia de la época, incluso haciendo frente a la misoginia de la época, los cronistas que escribieron sus historias en el tumboa de la Catedral de Santiago nunca la consideraron menos reina por el hecho de ser mujer, lo cual es ciertamente sorprendente y único de esa región y de nuestra nación España. Su madre era Constanza de Borgoña, de la Casa de Borgoña, la más importante de Francia, lo que significa que tenía motivos para sentirse orgullosa. Pero Urraca no aprendió el modelo femenino de su madre. En Francia, las mujeres eran meras transmisoras de legitimidad, meros receptáculos, digamos. En España, en cambio, en León, en la España cristiana, norteña, las mujeres tenían derecho, las mujeres procedían de una antigua tradición secular matriarcal. Y esa tradición secular matriarcal fue la que heredó Urraca. Urraca aprendió el modelo de gobierno femenino de sus tías, las poderosísimas infantas Urraca y Elvira, para quienes su padre, Fernando I, había reforzado, no institucionalizado, ya existía, pero había reforzado la poderosa institución del infantazgo. Ahí la tienen. Urraca. ¿La ven? Está dibujada también con un pergamino, símbolo de poder, porque fue señora de Zamora e infanta de España, del reino, pero sin cetro ni corona, porque no reinó. Y eso que es más conocida, esta infanta, mucha gente las confunde, a Urraca tía y a Urraca sobrina. Esta Urraca es más famosa por el romancero.
Ella tiene incluso su propio romance, que es tremendo, se lo recitaría, pero no tenemos tiempo. Y bueno, es la urraca a la que la maledicencia de su tiempo atribuía amores indignos con su hermano, etcétera, etcétera. Ella es más conocida, pero no fue reina. Urraca de la Urraca que les estoy hablando, sí. Con ellas pasó Urraca mucho tiempo de pequeña y de ellas aprendió en buena medida a administrar sus dominios, porque estas dos infantas, Elvira y Urraca, administraban dominios más grandes y más ricos que cualquier conde de León. Eran mujeres muy, muy, muy poderosas. Y no eran monjas, eran infantas y eran solteras, eso les imponía su condición de infantas, pero no eran monjas, no habían hecho voto de pobreza ni ninguno de los otros que se exigía a las consagradas a Dios. Mujeres verdaderamente fascinantes, descendientes de una estirpa de mujeres fuertes, herederas, como les digo, del matriarcado Astur. Esta herencia cultural y política del matriarcado es tan importante en la historia de España, es tan determinante en la historia de España y sin embargo ha sido tan poco estudiada, tan poco tratada, que yo le he dedicado múltiples novelas, desde La visigoda hasta esta, La temeraria. Y es que no se entiende la historia de España sin conocer este trabajo, este empeño, esta responsabilidad y esta tarea que asumieron mujeres y mujeres y mujeres durante muchas generaciones. Mujeres de frontera, mujeres primero tributarias de ese matriarcado, de esa sociedad en la cual las mujeres, por ejemplo, elegían esposa a sus hermanos y no lo contrario. Y después mujeres acostumbradas a vivir en un territorio en lucha permanente, en guerra permanente, donde ellas tenían que administrar sus dominios, lo cuento en mi novela anterior, en La dueña, tenían que hacerse cargo de la justicia en ausencia de sus maridos, tenían que hacerse cargo de la familia, mujeres cuyas vidas fueron determinantes y mujeres capaces no solo de transmitir linaje y de transmitir poder, sino de ejercerlo, aunque muy pocas eligieron hacerlo. Un caso único en Occidente. Así que olviden por completo la imagen de la doncella lanzando la trenza por la torre para que venga a rescatarla un caballero de las garras del dragón. O sea, nada que ver, nada que ver. Las mujeres cristianas de la Edad Media, en particular de la Alta Edad Media, fueron mujeres fuertes, mujeres aguerridas y mujeres poderosas. Nada que ver con doncellas inermes ante los dragones. Mujeres acostumbradas a ejercer poder, mujeres acostumbradas a administrar, mujeres acostumbradas a la viudez en altísimo porcentaje, porque había una altísima mortandad en los campos de batalla, y mujeres acostumbradas a luchar cuando hacía falta. Bajo esa influencia matriarcal se crió Urraca Alfonsez y de la misma manera educó ella a su hija Sancha, cuya historia también es absolutamente apasionante. Mujeres de armas tomar, mujeres empoderadas, diríamos hoy, aunque a mí me gusta más decir mujeres poderosas, que es lo que fueron muchas de ellas a pesar de todos los pesares. Algunas, muchas de ellas anónimas, por eso yo he recreado personajes en mis novelas a partir de lo que conocemos de esas mujeres, y otras conocidas, como por ejemplo la abuela de Urraca, la reina Sancha y otras muchas que ejercieron un poder considerable. En términos históricos, esa tradición antiquísima es la que permitió que en León y después en Castilla las mujeres pudieran reinar, cosa que no podían hacer en el Imperio Franco, ni en Italia, ni en el mundo bizantino, ni en gran parte de lo que conocemos como el Occidente cristiano. También explica singularidades actuales como que, por ejemplo, las mujeres en España conservemos nuestro apellido al casarnos, cosa que no ocurre en ningún otro lugar del mundo occidental, en ninguno. Eso viene de un lugar, viene de muy atrás, viene de esa Alta Edad Media. Y eso explica también que Isabel la Católica no bajara de una nave espacial. Lo digo siempre en mis ponencias. Parece que Isabel la Católica, la reina católica, la gran conocida, de quien mañana les hablará y les hablará muy bien, ya verán, Louis Turgot, fue una especie de excepción, un rara avis, un caso único y se bajó de una nave espacial. No. Isabel venía de una larga tradición, tenía a quien parecerse y tenía en quien retratarse. Y cuando Leonor suba al trono, Dios quiera que suba y Dios quiera que sea dentro de muchos años, porque su padre y su madre son reyes excelentes, recorrerá un camino que en España recorrieron antes que ella varias mujeres singulares. La primera de ellas, nuestra Urraca. Con apenas 12 años la casaron con Raimundo de Borgoña, un importante conde franco que había ayudado a su padre en las guerras contra los almorávides. Fue un matrimonio de Estado, él era mucho mayor, tenía un carácter enfermizo, era un hombre poco atractivo, muy poco atractivo. Un matrimonio de Estado que ella asumió pues, como le correspondía, sin quejas,
dócilmente y con quien tuvo 2 hijos legítimos, Sancha y Alfonso, que desempeñarían a su vez un importante papel histórico. Pero ese mismo año, en el año 1093, nació su hermano varón, el infante Sancho, hijo de su padre, Alfonso VI, y de una cautiva musulmana conversa con el nombre de Isabel. Zaida conversa con el nombre de Isabel. Consecuencia, Urraca fue apartada de la línea sucesoria porque las mujeres podían reinar, pero tenían preeminencia los varones, como tienen todavía hoy, por cierto, a la espera de que se cambie la Constitución. Siguen teniendo preeminencia los varones en el siglo XXI, tienen narices, en fin. Urraca fue apartada de la línea sucesoria y relegada al condado de Galicia, donde vivió una vida razonablemente plácida, administrando junto a su esposo hasta que éste falleció en el año 1107. Urraca, viuda en ese momento, recupera protagonismo ante la muerte de su hermano y conoce el amor en brazos de su primer amante, el conde Gómez González Alférez de su padre. La viudez, me extendería, pero no tengo tiempo, la viudez fue probablemente el estado más deseable de una mujer a lo largo de toda la Edad Media y a lo largo de muy buena parte de la historia, salvo que tuvieran la enorme suerte de casarse con alguien de quien estuvieran enamoradas y que las tratara bien, lo cual si hoy es difícil, entonces ni les cuento, muchísimo más. Con lo cual, ser viuda significaba que una tenía todos los poderes en su mano y la libertad absoluta para ejercerlos, lo cual era bastante atractivo. No dependías ni de tu padre, ni de tu esposo, ni de nadie más que de tus propias decisiones, lo cual en aquel tiempo era algo bastante deseable. Y en ese momento, pues ya viuda, Urraca pudo vivir el amor por vez primera en su vida con un hombre que además era un noble importante, el conde, como les digo, Gómez González. Muy poquito después de empezar a vivir con una cierta felicidad, el destino le dio un nuevo giro porque el infante Sancho, su hermanastro, murió en la batalla de Ucles. Consecuencia, ella volvió a estar en primera línea para la sucesión al trono de su padre. ¿Heredera de qué?, se preguntarán ustedes. Pues heredera de un desastre, heredera de un reino devastado por la guerra, invadido por los almorávides que habían devuelto la frontera al Duero después de propinar una serie de derrotas terribles a las tropas cristianas, es decir, heredera de un auténtico erial sumido en la más absoluta crisis militar, crisis económica y crisis vital. Alfonso VI, el rey Alfonso, deprimido, profundamente entristecido por la muerte de su único hijo varón, derrotado, enfermo y cansado, deja la corona y el trono en manos de su hija, pero antes la obliga a casarse con Alfonso I de Aragón, apoyado el batallador, en aras de unir fuerzas y que él, con una excelente reputación de guerrero, haga frente a los musulmanes. Ahí, en ese momento, arranca mi novela, La Temeraria. Otoño del año 1109. Noche de bodas en el castillo de Muñó. Les leo solo la primera frase. Malditas mujeres, hijas de Satanás. Ya se pueden imaginar lo feliz que fue esa noche de bodas y las que siguieron. Urraca había sido educada para reinar. A los 28 años había quedado viuda. Tenía 2 hijos legítimos y un amante importante, uno de los grandes nobles del reino, a quien amaba, de quien estaba enamorada y con quien se habría casado gustosa si su padre no le hubiera impuesto otro marido obligado por los nobles celosos de este conde. En esa situación a esa situación se ve abocada Urraca. ¿Qué puede salir mal? Pues sale mal prácticamente todo. Esas malditas bodas desatan una serie de acontecimientos terribles que convierten el trono de Urraca en un potro de tortura y su corona en una corona de espinas que, a pesar de todo, ella va a defender fieramente todos y cada uno de los 17 años de reinado a costa de un precio personal altísimo, absolutamente terrible. Por eso, por ejercer su derecho al trono y sobre todo su deber de gobernar, al que cualquier otra persona con menos sentido del deber habría renunciado, por eso fue castigada con el infamante apodo de la Temeraria, por atreverse a ejercer con todas las consecuencias la potestad real que le pertenecía por derecho y por cumplir con su destino y hacer lo que le imponían el deber y lo que cualquier hombre habría hecho, es decir, reinar y defender su reino. Y ahora les presento a su marido, Alfonso el Batallador. Ahí lo tienen.
en estatua, que está instalada en Zaragoza, porque de la época no tenemos imágenes de Alfonso. El reino de Aragón era un reino mucho más modesto, mucho más inculto, más pequeño, más primitivo, digamos, y no tiene nada parecido a ese tumbo de la Catedral de Santiago ni a esos pergaminos. Ahí lo tienen en una efigie que lo retrata como un guerrero poderoso, atractivo, imponente, y lo fue todas esas cosas en términos militares, aunque como veremos, como esposo y desde luego para León fue una auténtica pesadilla. ¿Quién era en realidad este formidable guerrero que ven ahí? Pues miren, Alfonso tenía 36 años cumplidos cuando se casó por vez primera y no se le conocían ni amantes ni hijos. Raro, raro. En esa época eso era muy raro, sería raro hoy, pero en esa época mucho más. Había llegado al trono por una serie de carambolas, porque a diferencia de Urraca, él tenía varios candidatos por delante que fueron desapareciendo misteriosamente uno tras otro hasta dejarle a él sentado en el trono de Aragón, prácticamente en contra de su voluntad, porque estaba a punto de irse a las cruzadas cuando subió al trono y lo casaron con Urraca. Era un hombre, y esto es determinante, era un hombre al que no le gustaban las mujeres. Y esto es un hecho determinante en términos históricos y que condiciona absolutamente toda la historia que vino después. Las fuentes musulmanas insinúan que prefería a la compañera de sus mesnaderos a la de cualquier mujer, es decir, que era homosexual, cosa que en aquella época estaba muy mal vista. No se decía, no se admitía, era absolutamente tabú. De ahí que las crónicas cristianas hablaran de su vocación de cruzado, de monje guerrero, etc. Pero lo cierto es que, como les decía, fue tan buen guerrero como pésimo esposo, hasta tal punto de que fue un maltratador en el sentido literal de la palabra, cuya única razón para casarse con Urraca fue usurpar el trono de su esposa. Al poco de casarse, le invadió el reino con sus tropas, que cometieron actos de una violencia atroz descritos en la novela. Todos los hechos descritos en la novela que se refieren a la guerra, a la relación entre Urraca y Alfonso, etc., todos son históricos, proceden de crónicas de la época. Todos ellos son históricos. Le hizo la guerra sin cuartel, sustituyó a los alcaides que ella o su padre habían nombrado en los castillos de León por alcaides aragoneses fieles a él y no a ella. Es decir, le trufó de topos su reino, sus núcleos de poder en el reino. Llegó a mandarla encerrar en una lóbrega mazmorra de la que solo pudo salir ella con ayuda de sus amantes. Los dos, por cierto, los dos que tuvo se pusieron de acuerdo para auxiliarla en ese trance. Y la maltrató físicamente. Ella misma lo denuncia en una carta escrita a su primo Fernando, de la que da cuenta literalmente la historia compostelana. Y es una descripción tan detallada y tan única en términos históricos que se la voy a leer. Dice así: «¿Cuáles y cuántas deshonras, dolores y tormentos padecí mientras estuve con él? Nadie mejor que tú lo sabe. Pues no solo me deshonraba continuamente con torpes palabras, sino que toda persona noble ha de lamentar que muchas veces mi rostro haya sido manchado con sus sucias manos y que yo haya sido golpeada con su pie». Es la primera denuncia concreta de maltrato doméstico de la que se tiene constancia documentada, por lo menos hasta donde yo sé. Y estamos hablando del siglo XII. ¿Cómo superó Urraca esta situación? ¿Cómo superó Urraca este maltrato físico, este maltrato político, esta ferocidad sufrida a manos de su esposo? Incluso contraatacó, está en la novela. Permítanme que no se lo destripe. Hablo aquí un paréntesis muy importante. Y es que esta incompatibilidad de origen, esta incompatibilidad sexual, esta incompatibilidad afectiva, esta falta no solo de amor, cosa habitual en los matrimonios de Estado, sino incluso de respeto, de deseo, de cualquier tipo de posibilidad de aproximación, tiene una importancia determinante en la historia y explica el fracaso clamoroso de este primer intento de unir los reinos de León y de Aragón, protagonizado por Urraca y por Alfonso el Batallador en el siglo XII. Siglos después se repetiría el mismo experimento con Isabel y con Fernando, unir los reinos de Castilla y Aragón, con un matrimonio de Estado entre la reina Isabel y el rey Fernando. Esa vez salió bien. ¿Por qué? Pues porque aunque también fue un matrimonio de Estado, fue Isabel la que eligió a Fernando. No le obligaron a casarse con él, lo eligió ella a su esposo.
Porque a Fernando le gustaban las mujeres, le gustaban incluso mucho, demasiado, le gustaban todas. A Alfonso no le gustaba ninguna y a Fernando le gustaba todas, pero también la suya. Y entre ellos existió una relación de afecto y de respeto que pudo compensar los roces políticos que tuvieron, que también los tuvieron. También Fernando en un principio intentó gobernar en nombre de su mujer. Isabel se plantó y dijo: la reina de Castilla soy yo, tú eres reina de Aragón, en Castilla mando yo y a eso te atienes. Que fue exactamente lo que hizo Urraca. Urraca a un precio mucho más alto del que tuvo que pagar Isabel. ¿Cuál es la ventaja de la novela histórica con respecto a la historiografía convencional? Que los novelistas podemos adentrarnos en ese territorio del deseo, de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos, de la piel y imaginar, no tergiversar la historia, no sustituir a la historia, pero sí encontrar razones plausibles, explicaciones plausibles en ese terreno en el que los historiadores no entran. Y explicaciones importantísimas sin las cuales no se entiende la historia, no se puede entender la historia. Cualquier persona es capaz de imaginar cómo sería la relación entre un homosexual frustrado, entre un homosexual incapaz de dar rienda suelta a su sexualidad y una mujer orgullosa, casada en contra de su voluntad, a la que hubieran querido robar su trono y a la que hubieran maltratado físicamente. Eso es algo de lo que las crónicas históricas no hablan. Lo mencionan, pero no se adentran ahí. Yo en la novela lo hago, por supuesto, porque esa es la libertad que me da la literatura. Y es que Alfonso tampoco fue el único que osó poner las manos encima de su soberana. En uno de los peores momentos de su vida, Urraca fue víctima de una agresión sexual, de lo que hoy llamaríamos una violación grupal, propiamente dicha, que ocurrió en Compostela, en condiciones durísimas, un episodio de violencia terrible, que también está descrito en la novela, y en el que quien habría debido auxiliarla, que era el obispo de Compostela, el obispo Gelmírez, no solo no lo hizo, sino que la dejó abandonada a su suerte ante una turba dispuesta a despedazarla. Bueno, ¿cómo se produjo? ¿Cómo reaccionó la reina? También está en la novela y permítanme que me guarde algo. Sí les digo y enfatizo que plantó cara, se levantó y contraatacó, porque era brava, un modelo, un referente y un espejo en el que alguna dirigente actual se mira, cosa que a mí, por cierto, me gusta mucho. Y es que desde mi punto de vista, Urraca no fue una mujer temeraria. Me lo han preguntado muchas veces. ¿Por qué temeraria? ¿Era Urraca una temeraria? ¿A quién se parece Urraca con el apodo temeraria? Pues no se parece a nadie, porque no fue una mujer temeraria, fue una mujer valiente, que es una cosa muy distinta. Y además fue una pionera, adelantada en muchos aspectos a su tiempo. Una mujer muy moderna, casi contemporánea en algunas facetas de su vida y al mismo tiempo una reina plenamente medieval, una mujer y reina plenamente, absolutamente medieval. ¿Por qué digo que moderna? Pues para empezar porque estuvo siempre convencida de sus derechos y estuvo decidida a ejercerlos. Ninguna reina lo había hecho antes y ninguna lo haría después. Esto es muy importante hasta Isabel la Católica, es decir, hasta más de 3 siglos después. Las reinas que habían venido antes, la reina Sancha, por ejemplo, la más importante entre ellas, o las que vinieron después, o toda de Navarra, o las que vinieron después, en particular la reina Berenguela de Castilla, la madre de Fernando el Santo, muy importante y sobre la cual estoy novelando ahora, prefirieron renunciar al poder en beneficio de la influencia, que es algo muy femenino, digamos, muy femenino en términos pasados, en términos antiguos. No, yo no me atrevo a ejercer el poder, y en vista de cómo le fue a Urraca no me extraña, y prefiero ejercer influencia, estar en la sombra, quedarme 2 pasos por detrás y susurrar en los oídos de mi hijo o de mi esposo lo que tiene que hacer sin dar yo la cara. Eso es algo que los cronistas medievales valoraron mucho y es la razón por la cual hablan auténticas maravillas de la reina Berenguela, por ejemplo, de la reina Sancha, mientras despellejan a Urraca, que no se conformó con ese papel que habría podido desempeñar abdicando el trono en favor de su hijo y que ella renunció a hacer eso y hizo lo que tenía derecho a hacer, que fue mandar ella, gobernar ella, reinar ella. Era exactamente su función y la cumplió. Y yo, permítanme que se lo diga, la admiro profundamente por atreverse a hacerlo. La admiro por encima de cualquier otra por atreverse a hacerlo, aun sabiendo el precio que iba a pagar por ella. Porque no he entendido nunca, ni entenderé, que sea más digno o más lícito ejercer influencia en lugar de ejercer poder cuando se tiene el derecho de hacerlo. También hoy hay muchos hombres que no admiten que una mujer ejerza el poder directamente. Algunos incluso presumen de feministas, pero demuestran con sus hechos que no pueden soportar el que una mujer mande y desobedezca. Bueno,
Pues la primera que lo hizo y que pagó un precio muy alto por ello fue Urraca. Regresamos a ella. Fue muy hábil en la política de alianzas necesarias para sobrevivir. Ánimo mujeril lo llamaron los cronistas con desprecio. Hoy lo llamaríamos inteligencia emocional. En realidad, lo que tuvo que hacer fue ir cambiando de aliados, a veces aliarse con el mismísimo diablo para hacer frente a una amenaza mayor, porque su vida consistió en escoger constantemente entre lo malo y lo peor en aras de superar las situaciones imposibles que le plantearon sus principales enemigos, que fueron muchos. Fue una mujer que siempre estuvo preocupada por las mujeres. Ya en su época de condesa de Galicia firmó algún diploma en el que se especificaba que los derechos otorgados en ese documento eran para hombres y mujeres por igual, cosa que no se había hecho nunca antes. Se decía, no hace falta especificar. Bueno, si ella especificó sería por algo. Sería porque en alguna ocasión se habría encontrado con situaciones en las cuales las mujeres habían quedado excluidas de algún derecho, de algún privilegio contenido en algún fuero. Así que ella se preocupó de especificar que aquello que ella dictaba se aplicaba a todos por igual. Fue absolutamente desinhibida y liberal en el terreno sexual, hasta el extremo de tener 2 amantes reconocidos e hijos con alguno de ellos. Ya he dado el nombre de uno de ellos. ¿Quién fue el otro y cómo se relacionó con ellos? Eso está en la novela y permítanme que no destripe aquí sus intimidades delante de tanta gente. Lo importante es destacar el gigantesco desafío a los prejuicios de su tiempo inherentes a esa decisión impensable. Un desafío, el de tener amantes, tenerlos a la luz pública, lucirlos, incluso hacerles firmar documentos en calidad de testigo, no esconderlos. Un desafío que llevó a cabo no por ser mujer, sino por ser reina. Una condición que implicaba privilegios de todo tipo a los que ella nunca renunció. Todos los reyes que la precedieron, a los que les gustaban las mujeres, claro, los otros no, pero todos aquellos a los que les gustaban las mujeres, que fueron casi todos, tenían amantes y las exhibían públicamente a esas amantes sin ningún problema y sin ningún complejo. Pues ella hizo lo mismo, como digo, no por ser mujer, sino por ser reina, porque ella nunca consideró que fuera menos reina por el hecho de ser mujer. Y en ese sentido, cabe decir que fue la primera luchadora por la igualdad que nos ofrece la historia de España, la primera. A lo mejor por la igualdad de las reinas, que no es mucho, no es decir mucho, pero sí por la igualdad. De eso yo estoy absolutamente convencida. Y vayamos a su faceta medieval. Fue una mujer muy religiosa, extremadamente religiosa, que es lo propio de la época. En la Edad Media, Dios era el referente de todas las cosas y no cabían actitudes agnósticas como las que hay hoy, ni muchísimo menos atea, ¿no? Ella fue especialmente religiosa, había sido educada en la fe, tuvo unas intensas relaciones con la Iglesia, no siempre buenas, por cierto, a pesar de defender con uñas y dientes los privilegios de los monasterios, como el de Sahagún, Santiago de Compostela, etc. Y en sus enfrentamientos con el papado, que los tuvo, y con el obispado de Santiago, sufrió terriblemente el miedo a la excomunión, que sufrió en alguna vez, porque en esta época morir excomulgado significaba irse al infierno de cabeza. Y el infierno no era una entidad más o menos abstracta, un concepto más o menos abstracto, no, el infierno estaba retratado en los beatos y era un lugar horrible, lleno de demonios con tridentes y de llamas donde te quemabas eternamente y eras sometido a unos tormentos atroces. Y esto lo sufrió Urraca durante buena parte de su vida. Fue una reina absoluta, una monarca absoluta, ejerció el poder con enorme crueldad, con crueldad implacable, que era lo propio de la época. Mandó torturar, sacar ojos o decapitar a enemigos y traidores sin que le temblara el pulso, aunque también supo otorgar su perdón en gestos de bondad y de amparo maternal. Hay uno retratado en la novela, que también es absolutamente histórico, que retrata su actitud y la de su esposo, por cierto, un episodio terrible en el transcurso de una de las guerras que mantuvieron. Fue aguerrida, fue una reina valiente y aguerrida, se vistió de hierro en más de una ocasión para ponerse al frente de sus ejércitos y enfrentarse a los de su marido, Alfonso el Batallador, estando todavía casada con él. Fue muy fuerte y muy resistente, hoy diríamos resiliente, pero a mí es que me gusta el castellano antiguo, me gusta mucho el castellano clásico de la RAE, o sea, resistente. Su reinado fue un ir y venir a caballo constantemente, alojándose en castillos inhóspitos, pasando frío, bajo la nieve, bajo el sol. Por eso me preguntan a veces, ¿qué aspecto físico tenía Urraca? ¿Lo dicen las crónicas? No lo dicen, algunas dicen que era muy hermosa, otras no dicen nada. Yo imagino que fue una mujer prematuramente envejecida,
por las condiciones de vida a las que estuvo sometida y por la dureza de la vida que tuvo que llevar a cabo. Y desde luego jamás concibió otro modelo de sociedad que no fuera una sociedad estamental, con 3 estamentos completamente estancos: la nobleza, el clero, el pueblo y por encima de todos ellos ella en calidad de reina, ¿no? No fue desde luego una feminista, esto sería un término absolutamente anacrónico, sino una reina consciente de su poder y decidida a utilizarlo tanto en el ámbito público como en el privado. Lo hizo, sin miedo y sin complejos. Una mujer de su tiempo extraordinaria, eso desde luego es indiscutible. Y más allá del personaje, ¿quién fue la persona? ¿Quién fue la mujer, hija, esposa, hermana, amante, madre? ¿Cuáles fueron sus miedos, sus emociones, sus pasiones, sus sentimientos? Ahí es donde la novela prevalece sobre la historiografía y puede suplir con imaginación y con deducción también lo que la historia oculta. Y para eso creé yo, al escribir La Temeraria, el personaje de Muniadona, al que le voy a dedicar un minuto solo. Muniadona, una dama que desempeña funciones a veces de información, de espionaje, otras de complicidad, de algo remotamente parecido a la amistad, dado que entre una reina y una dama, una sirvienta, no podía haber esa relación, y mucho menos en el siglo XII, tampoco hoy, pero mucho menos en esa época. Muniadona es un personaje que yo creé con el fin de que me prestara sus ojos en los castillos, en los lugares por donde transitaba Urraca. Muniadona es mi juicio, mi opinión y mi descripción. Muniadona es mi alter ego medieval y el personaje que me permite describir a esta reina, retratar a esta reina y compartir las emociones de esta reina con una visión un poco más afectuosa, un poco más respetuosa, un poco más caritativa de la que tuvo Urraca por parte de sus contemporáneos. Urraca fue vilipendiada hasta lo infinito. Ahora les leeré algunas de las cosas que escribieron de ella. Fue juzgada con una dureza implacable por parte de sus contemporáneos y de los historiadores que vinieron después. Yo quería crear un personaje que sintiera afecto por ella, que sintiera cariño por ella, que me permitiera trasladar el cariño que yo sentí por ella a medida que iba leyendo su historia. Y ese es el papel que desempeña Muniadona, la dama que la acompaña a lo largo de toda la novela y hasta el final. Y es que esta mujer no fue, desde luego, una mujer afortunada. La vida la puso ante terribles dificultades que se sumaron a los prejuicios imperantes e hicieron que los historiadores la emparedaran entre su padre, Alfonso VI, el reconquistador de Toledo, el rey de la feliz memoria, y su hijo, Alfonso el emperador. En medio, prácticamente oculta, escondida, quedó ella. Urraca, de la que en muchos manuales actuales, contemporáneos, que yo estoy consultando ahora, a la que le dedican una línea consistente en decir el turbulento reinado de Urraca. Y eso es todo lo que dicen, como si la culpa de que ese reinado fuera turbulento fuera de ella, y no de que la obligaron a casarse con un señor que lo primero que hizo fue invadirle su reino y declararle la guerra, y después golpearla y encerrarla y maltratarla de todos los modos y maneras posibles. De eso se dice muy poquito. Eso hay que expurgar crónicas medievales para ir sacando información de aquí y allá y deducir lo que ocurrió. También con su propio hijo hubo de vérselas esta reina, y cualquier madre se imagina lo doloroso que tuvo que ser dar a un niño, alejar a un niño de ti para que lo educaran lejos de la corte, que era lo que se hacía en aquella época, y que sus tutores, el conde Froilaz y el obispo Gelmírez, se dedicaran a envenenarlo contra su madre constantemente con el fin de manipularlo y de intentar que ella abdicara en su favor para poder reinar en el lugar del niño. También con eso tuvo que lidiar, y cualquier madre se imagina lo doloroso que eso tuvo que ser. También para eso me presta Muniadona sus ojos y su corazón, para poder describir ese dolor de una madre que yo estoy segura de que no sería muy distinto en el siglo XII de lo que es hoy. Entre esos dos Alfonsos, grandes personajes admirados por los historiadores, quedó ella, como les digo, silenciada, reducida a un pie de página o vilipendiada con apelativos tan despectivos como temeraria, engañadora, asoladora del reino o meretriz pública. De ella se escribe en las crónicas de Compostela y Sahagún: el ánimo mujeril es débil para gobernar en paz y justicia el reino de España. Otra vez España, tomen nota, siglo XII. El ánimo mujeril es débil y rápidamente se desorbita. La verdad y la justicia se han marchado lejos, ahuyentadas por Urraca, asoladora del reino.
¿A qué no se atreve la locura de la mujer? ¿Qué no incita la astucia de la serpiente? ¿Qué no ataca la muy criminal víbora? El ejemplo de Eva, nuestra primera madre, indica claramente a qué se atreven, qué atacan los inventos de la mujer. La muy audaz mente de la mujer se precipita contra lo prohibido, viola lo más sagrado, confunde lo lícito y lo ilícito. Y de ahí para arriba. Como les digo, Alfonso el Batallador no fue su único enemigo íntimo. En esa lista figuran un hijo manipulado, una hermana, Teresa obsesionada con independizar el condado de Portugal del Reino de León para convertirse ella misma en reina, el poderoso obispo Gelmírez y no pocos nobles del reino. A todos les plantó cara y ante ninguno se doblegó. No solo reinó 17 años y fue la primera mujer en hacerlo, sino que contribuyó decisivamente a la construcción de la bellísima Catedral de Santiago con cuantiosos donativos, mantuvo íntegro el territorio de León, a pesar de las ofensivas almorávides, los apetitos de su esposo y los deseos de su hermana, y a su muerte legó a su hijo un trono y un reino prácticamente intactos, salvo por alguna ciudad ocupada todavía por el rey de Aragón. También apoyó activamente la cultura. De hecho, bien podría haber coincidido en alguno de sus castillos con uno de los juglares que nos retrata mi amigo Chani en su última novela, El juglar, posiblemente el segundo, el que fue contemporáneo de Urraca. Seguramente podría haber coincidido y hasta a lo mejor tuvieron alguna historia de amor, vayan a saber. El juglar era un tío guapo, seguro, divertido, gracioso, que versaba bien, componía bien, trovaba bien. Y Urraca pues sería una mujer ciertamente interesante. No sé si sería atractiva físicamente o no, pero interesante seguro, culta e interesante absolutamente seguro. Así que es posible que coincidieran. Yo les recomiendo la novela de Chani vivamente, aprovecho para hacerlo, porque sucede en la misma época y retrata otra parte de España que a mí en la novela no tuve tiempo de hacer. Y fue, como no me canso de repetir, una luchadora nata que nunca se rindió. Ya voy acabando. ¿Se imaginan si esta mujer que les he descrito hubiera sido francesa o inglesa? ¿Se lo imaginan? Pues ya les digo yo que tendría varias series en Netflix, en Amazon, en Prime Video y en todas partes. Tendría varias películas en Hollywood. Y su propia vida fue una novela en sí misma, o una película o una serie en sí misma. Pero los españoles somos maestros en despreciar nuestra propia historia, al menos tanto como la desconocemos. Y no sé qué es peor, la verdad. Yo he intentado suplir ese desprecio histórico, esa injusticia histórica, dedicándole una novela que constituye mi humilde homenaje a su persona y mi humildísima contribución a intentar rescatarla del olvido y del desprecio. Ahí está. Pero fíjense hasta qué punto llegan ese desprecio o esa ignorancia, que nunca he visto al feminismo oficial, rendir a esta soberana el homenaje que merece. Máxime, como cuando nos recordaba la alcaldesa al comienzo de esta jornada, fue a morir nada más y nada menos que un 8 de marzo, fíjense ustedes, un 8 de marzo, el día instaurado muchos siglos después para honrar a todas las mujeres. En un 8 de marzo del año 1126 fue morir nuestra reina Urraca Alfónzez, apodada la Temeraria, en el castillo de Saldaña. ¿Cómo murió esta mujer extraordinaria? Primera reina de pleno derecho en España y en Europa. Está en la novela. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, como siempre solemos hacer en nuestras jornadas, si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, estaré encantada de contestar, y Chani también, por supuesto. El caballero, aquí delante. Ahora le traen un micrófono, creo. No, es que igual yo le oigo, pero por ahí atrás seguro que no. No se preocupe que ahora le traen un micrófono. Y ayer, sí, vale.
Aquí, el caballero, ahí. Vale. Bueno, mi polémica vino un poco al principio de la exposición y es algo que yo llevo discutiendo desde hace mucho en redes sociales y cuando se puede hablar con alguien de historia, sobre si España existía o no existía. En este caso estamos hablando del siglo XII. Yo soy de los que defiende que la verdadera nación España, nombrado así España, hay que remontarse a 1715 con el rey Borbón Felipe V. Porque lo que podemos hablar de que existía en tiempos de los... Preguntas, sí. Pero una exposición suya no. Bueno, vale, pues simplemente que yo defiendo que con los visigodos no era España. Bueno, era Hispanorum Visigotum. Bueno, usted es muy dueño de pensar lo que quiera, por supuesto, pero yo he dicho y reitero que Urraca Alfonsez firmaba Emperatriz de España. ¿De es España decir, que en su o de cabeza, Hispania? Perdone, Hispania, evidentemente. Todos los documentos en aquella época estaban escritos en latín y ahora están traducidos, pero es que Hispania es España. Si quiere lo nombramos en latín, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, el significado es el mismo. En cualquier caso, España como nación tampoco existió en el siglo XVIII, existió en el siglo XIX, porque el concepto de nación es un concepto moderno, que implica ciertas cosas como la soberanía popular, etcétera, etcétera. Tiene muchas implicaciones el concepto moderno de nación. El concepto territorial de unidad política, de unidad ideológica, de unidad territorial, con una capital, con una moneda, etcétera, etcétera, ya lo tenía el reino visigodo de España y ya estaba en la mente de todos los reyes cristianos de la Alta Edad Media hispana, por lo menos desde Alfonso III. Y está en los documentos, está en las crónicas medievales, está, por ejemplo, en el himno a Santiago. El himno a Santiago está escrito probablemente por Beato de Liébana a comienzos del siglo VIII y ya dice, oh poderoso patrón de España. De España, no dice patrón de Galicia, ni patrón de Asturias, ni patrón de... No, dice patrón de España. En el siglo VIII, a comienzos del siglo VIII. La idea de España es muy antigua. España como nación es un concepto mucho más moderno, pero la idea de España como unidad, como conjunto de un pueblo en torno a un territorio, a una fe, etcétera, etcétera, es muy antigua. Y me podría dedicar una conferencia a hablar solo de eso, de hecho ya lo he hecho, pero hoy el objetivo era otro. Gracias. Era más grande porque Hispania como tal era la actual España y Portugal. Sí. Con Urraca también. Le doy un... verá, en el verso 454 del Cantar de Mío Cid, verá que Rodrigo no dice este país. Dice, de esto se hablará toda España. Versículo 454 del Cantar de Mío Cid. Para no existir... Ya le digo... Santiago es patrón de España, no de Galicia ni de Asturias, de España, desde hace muchos siglos. ¿Alguna más? Hola, buenas. Mi pregunta es más sencilla para entender el contexto, ¿no? Cuando fallece el padre y Urraca se vuelve regente de nuevo, sí que la casan con el rey de Aragón, como ha indicado, pero es una persona con la que acaba batallando y luchando, con lo cual es muchísimo más difícil como esfuerzo común contra los musulmanes, que obviamente esta es una situación terrible. ¿Cómo es que llega a esta decisión su padre, que entiendo que entendería que iba a tener un montón de enemigos, que al final iba a resultar terrible para los dos bandos, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Que no hay ninguna opción mejor, aunque sea a nivel económico, social en el momento, de decir, esto es lo que vamos a hacer, pero pinta fatal. Hombre, yo quiero pensar que Alfonso VI no pensó que el rey de Aragón se iba a comportar de una forma tan miserable, ¿no? Pensó que llegaría a un entendimiento con su hija y unirían fuerzas para hacer frente a los almorávides. Y de hecho lo hicieron en alguna ocasión. Cuando por ejemplo, Alfonso reconquistó Zaragoza, lo hizo con ayuda de tropas leonesas. Urraca le envió auxilio militar. De hecho, cuando se trataba de hacer frente a las ofensivas musulmanas, unieron sus fuerzas. También Alfonso defendió la frontera en Toledo, cerca de Toledo, en el Tajo, en más de una ocasión, junto a las tropas leonesas. Para eso sí unieron fuerzas. Lo que pasa es que Alfonso, desde el primer momento,
intentó gobernar no solo en Aragón, sino en León también. Y Urraca no se dejó, y como ella no se dejó mangonear, como no dejó que él tomara decisiones relativas al reino, pues entonces se lo invadió con sus tropas y le declaró la guerra en León y sembró la devastación en León. Llegó hasta Galicia, hubo ofensivas terribles que llegaron hasta Galicia, que sembraron la desolación en Galicia, porque ella no se dejó usurpar la corona. No creo que Alfonso VI hubiera previsto que eso iba a ocurrir, pero fue lo que ocurrió. Si ella se hubiera sometido, si hubiera aceptado que gobernara su marido en su nombre, pues eso no habría ocurrido, pero no aceptó. Os voy a dar unos cotilleos. Sí, verás, un cotilleo. Habéis visto esa imagen de Alfonso el Batallador, ¿verdad? Bueno, pues la osamenta suya está en el enterramiento de los reyes aragoneses. Y se ha mirado y se ha medido. Medía 1,56 y era bastante obeso. Bueno, pobre, pero eso... Perdón, no implica que ganó la batalla de Cutanda, que fue la primera gran victoria después de la Cidiana contra los musulmanes, es un hecho. Además eran más bajitos en aquella época. Mucho más. Pero he de decirte que lo que dicen los huesos es eso. Y yo es que le tengo particular manía, pero por otra cosa. Porque el hermanastro, primo hermano del Cid, el otro grandísimo héroe castellano, y que yo, mi libro Álvar Fáñez, Minaya Álvar Fáñez, murió luchando por su reina, porque le había dado en Toledo, él era alcaide y príncipe de Toledo, a su padre Alfonso VI, le había dado su palabra que defendería a su hija, murió combatiendo contra mesnadas concejiles lo mataron a traición. Lo mataron a traición. Precisamente mandadas por el aragonés Alfonso VIII. Pero lo mataron a traición, no combatiendo, lo mataron a traición a la salida de misa. Cuando salía de misa. Cuando salía de misa lo mataron a traición las mesnadas segovianas, sí, señor. Aquí hay otra... Me cae muy mal. Aquí hay otra pregunta. Sí, sí. Sí, mi pregunta es, creo que Urraca al final logró separarse de Alfonso I el Batallador. Entonces, ¿cuántos años estuvieron casados de esos 17 años de reinado? Unos 6 aproximadamente. Después se separaron, bueno, en esos 6 años tuvieron varias separaciones y vueltas a unir. Está contado en la novela. Se separaron, se volvían a unir, porque es que Urraca tenía que hacer frente a su marido, que era su principal enemigo, pero también a Gelmírez, que le levantó a parte de la nobleza gallega contra ella, en nombre de su hijo, contra su hermana, que también intentó usurparle, robarle del reino el condado de Portugal. O sea, era una especie de... La hermana Teresa era el alter ego de Puigdemont hoy en día, para entendernos. Solo que en vez de Cataluña aquello era Portugal. Y al final lo consiguió, pero lo consiguió su hijo con el hijo de Urraca. Urraca no se dejó. Urraca peleó y combatió, y para defender la hispanidad o españolidad de Portugal llegó a reconciliarse con su marido, al que detestaba, el que le pegaba, etcétera, etcétera, para unir fuerzas contra la hermana y defender que Portugal siguiera siendo España. O sea, que fue o León, mejor dicho, León o España, en fin, formando parte de lo que ella llamaba el Imperio Español y el Reino de León, y lo consiguió. Cuando murió, legó el territorio intacto. Entonces, durante esos 6 años anduvieron separándose y juntándose, luego ya se separaron y llegaron a obtener incluso la anulación. Porque el papado también defendió la unión o la criticó dependiendo de la conveniencia puntual y de lo que le iba diciendo el obispo de Gelmírez, el obispo de Compostela, que era un bicho, muy bicho, o sea, un tipo muy singular, que hizo grandes cosas, como por ejemplo la Catedral de Santiago, la del Pórtico de la Gloria, con dinero de Urraca y de su marido, de su primer marido, pero que fue un intrigante político tremendo. Aquí hay otra pregunta. No sé, es que, si se puede poner... Hola, buenas tardes. Sí, bueno. Era solo un poco por plantear otra vez la controversia, porque ¿cómo explicáis entonces la convivencia de reinos tan diversos dentro de lo que se considera o consideráis que era la idea de España? Porque en ese mismo caso estás hablando del Reino de León y del Reino de Aragón. Entonces, esa idea de España, como idea además, que yo comparto lo de idea, no más que una idea. ¿Cómo se hace tan evidente cuando estáis hablando de reino? Incluso ahora mismo acabas de decir el Reino de León, que ya considera, aspira a, pero no sé, una explicación sobre eso. Bueno, a ver cómo se lo explico.
la unión, digamos, el amalgama de esa idea de España era la fe cristiana. Los cristianos hispanos estuvieron convencidos desde el Guadalete, precisamente desde la derrota del Guadalete, estuvieron convencidos, por lo menos eso es lo que se refleja en las crónicas, de que la derrota frente a los musulmanes había sido un castigo de Dios por los pecados del reino visigodo, por la corrupción, por la simonía, por los enfrentamientos, etc. Había sido un castigo de Dios. Y que, en consecuencia, para obtener el perdón de Dios había que reconquistar el territorio que se había perdido en el Guadalete. La reconquista duró 8 siglos, lo que quiere decir que a lo largo de esos 8 siglos se formaron distintos reinos. Los primeros fueron el de Asturias, la franja minúscula de Asturias, y el de Pamplona, que después fue Navarra, pero durante mucho tiempo fue el reino de Pamplona. Que estuvo haciendo alianzas, a veces con los musulmanes, otras veces con los francos, otras veces con los asturianos, sobreviviendo como Urraca, aliándose con unos y con otros para poder sobrevivir, siendo muy pequeñito, un enclave cristiano muy pequeñito en esa inmensa España dominada por el Islam. A la muerte de Sancho III, él instituye el reino de Aragón para dejárselo, o el condado de Aragón, que luego se convierte en reino, para dejárselo a su hijo mayor, que es ilegítimo. Lo tuvo fuera del matrimonio con una de sus amantes. Y ahí nace el condado de Aragón, que después se convierte en el reino. Con lo cual, durante bastante tiempo conviven el reino de Aragón, el de León y el de Navarra. Después, para terminar de liarlo, Fernando I, de origen navarro, considera que él puede dividir su reino entre sus hijos como quiera, es decir, que el territorio es de su propiedad y en consecuencia lo puede fragmentar. Él era hijo de Sancho, Fernando I, y venía de la cultura navarra. La cultura asturiana no era así. En la cultura asturiana, después de leonesa, el territorio no se dividía, el territorio se mantenía unido. Pero la cultura navarra contemplaba que un rey hiciera con su reino lo que le diera la gana. Entonces, Fernando I, educado por ese padre y con esa cultura, divide su reino en 3. A un hijo le deja Castilla, a otro hijo le deja León y a otro Galicia. En cuanto se muere su madre Sancha, los hermanos se pelean y se pelean para volver a unir lo que el padre ha separado. Eso está contado en mi anterior novela, en La Dueña. Con lo cual, en ese momento están el reino de Galicia, el de León, el de Castilla, el de Pamplona y Aragón, 5. Con el correr de los años, León vuelve a absorber Galicia y Castilla, vuelve a ser, que es la época de Urraca, vuelve a ser solo León y sigue Aragón y Pamplona. Dentro de esa fragmentación territorial y nominal y de esas luchas, porque a veces entran en guerra unos con otros por una frontera, por un territorio, por unos impuestos, por lo que sea, la idea común y para lo que juntan fuerzas con cierta frecuencia es recuperar el territorio musulmán. O sea, ir avanzando hacia el sur, la cristiandad, cada cual en su territorio. El reino de Aragón por el Duero hacia abajo, el reino de León y después Castilla por su territorio. Pero todos ellos mantienen la idea de recuperar la España cristiana, de recuperar la cristiandad del territorio hispano. Y la razón, lo he dicho antes, por la cual Alfonso VI se intitula emperador de España es que en ese momento, cuando él reconquista Toledo, ha reconquistado la capital de lo que fue el reino visigodo de España. Su reino es mucho mayor que los otros, es mucho más importante, es el que tiene más fuerza y él se considera un primus inter pares, un primero entre sus pares. Sus pares son reyes, pero él es el primero, es más grande y por eso es emperador de España, de ese anhelo, de esa España, digamos, como anhelo que existe en la mentalidad de todos ellos. No sé si me he explicado bien. Yo tengo una idea complementaria. Creo que es una sensación de pertenencia que existe en toda la península, incluso que balbuceó un poco en la época púnica, pero es muy clara ya en la época romana. No olviden que cuando Tarik pone el pie por primera vez en Gibraltar, los romanos, y somos romanos desde hacía 9 siglos, la mayoría, aparte. Por tanto, hay una sensación de pertenencia a Hispania, que hay Isfahán, fenicio, púnico, es Hispania. Esa sensación de pertenencia va a seguir de manera continua hasta hoy, incluso añadiendo a Portugal. Es una sensación de pertenencia tan total que incluso trasciende las religiones, porque Abderramán III, cuando se proclama califa,
firma documentos como Rex Hispanorum y le echa una bronca a mucha gente a la corte porque es un elemento que amalgama todo y es lo que habla la población. ¿Y qué hablamos? Latín, un romance de latín, pero lo seguimos hablando hoy. Y insisto, toda la península. Y luego hay un elemento que si quiere ver ya una cosa muy clara, esa sensación queda clarísima en lo que es la Crónica General de España y lo que es el prólogo, el canto a España que hace el rey Alfonso X el Sabio. Es una página que es verdaderamente definitiva. Él hace un canto a todo lo que es el conjunto de ahí y efectivamente no era el único rey de España, porque también estaba su primo, que era el aragonés, estaban completando Jaime I y estaba todavía Navarra y estaba los nazaríes. Yo creo que la idea es un sentido de pertenencia y en el lado cristiano, que es donde incide Isabel, eso ha sido un reino visigodo y por tanto el elemento esencial que tiene y subyace desde el primer momento de resistencia es el de recuperar el reino en su totalidad. En el arranque de la Reconquista y en Covadonga, en el microscópico reino de Asturias, la referencia no es romana, es gótica. O sea, el referente no son los romanos, son los godos. Claro. Es el reino visigodo y los guerreros que se refugian en el norte y unen sus fuerzas a los astures para empezar esa lucha, esa reconquista, son godos. O sea que es una referencia, yo creo, es mi opinión, es discutible por supuesto, pero yo creo que es una referencia sobre todo del reino visigodo y sobre todo el amalgama es la fe cristiana. Lo que amalgama esa idea de España es la fe cristiana, que sería el equivalente a hoy, pues yo qué sé, la libertad o la democracia, una cosa de estas, ¿no? Eso es lo que es la democracia frente al totalitarismo, pues eso es el cristianismo frente al islam. Esa es el vínculo que tienen los reyes entre sí. Y ya digo que ya tan pronto como en el siglo XII, con ese matrimonio entre León y Aragón, Alfonso VI intenta unir fuerzas, unir reinos. Luego habrá otros reyes que lo fragmentarán. Por ejemplo, el emperador, Alfonso VI, el hijo de Urraca, de quien Chani es muy fan, otra vez vuelve a cometer el mismo error que Fernando I. El territorio es mío, el reino es mío, lo divido entre mis dos hijos. Y vuelto a separar lo que estaba unido. Y así una vez y otra vez, y evidentemente eso no ayuda, ¿no? Eso era godo. Yo soy más partidaria de que lo que está unido no se divide. Entonces y ahora tampoco. Pero bueno, hay de todo en la historia de España. Esa pulsión de división ha estado muy presente siempre. Siempre. Sí. Tengo una curiosidad que no sé si crees oportuno el contestarme. Pero hubo un gran rey de los primeros que además reinó durante muchos años, que fue Alfonso II el Casto. Sí, señor. Y que bueno, él rompió... Mi amor platónico. Sí. 3 novelas le he dedicado. Bueno. Pues sí, Bardada. Pues perdón, con esa Bardada, porque yo no sé si era como el batallador, pero... Por eso he dicho platónico. Por eso quería preguntar, ¿no? ¿A que si era homosexual? Porque aparte de que él rompió con la línea hereditaria ya de don Pelayo, porque dejó el reino, no tuvo hijos y dejó el reino a los de Cantabria. Bueno. Pero quería preguntarte, él que reinó durante tantos años, 50. tuvo un matrimonio raro. No se casó, no. Bueno, no sé si... No se casó. No se casó, no. Circula un bulo que están tan de moda, de que se casó por poderes con una hermana de Carlomagno y tal, pero sí. no hay constancia documental. No tuvo ningún hijo. No tuvo ningún hijo, no. ¿Padeció de alguna tendencia como la de Jaime I? Hombre, pues ahí la historia lo llama piadosamente el casto. Yo creo que casto no sería. Jaime I fue el más golfo de todos los reyes que ha habido. Bueno, a ver, tiene más hijos que Fernando el Católico. A ver, existe la... Yo creo, existen 2 posibilidades. Una, que fuera impotente. Es más, yo creo que existe solo esa posibilidad, que fuera impotente. Porque por muy
por muy homosexual que fuera un rey en esta época y en esa situación, habría engendrado un heredero, ya está, tampoco cuesta tanto. Es decir, que habría engendrado un heredero y se acabó, y ya está, y no habría vuelto a... y desde luego, por muy casto que fuera y por mucho que se hubiera educado en el monasterio de Samos y con los frailes de Samos y tal, en fin, dejar un heredero al trono era una cuestión muy sustancial, ¿no? Entonces, a ver, la historia no nos desvela por qué fue casto, pasó a la historia como el casto, pero no nos desvela por qué. Yo en mis novelas hago interpretaciones piadosas, porque ya digo que mi admiración hacia la labor política de ese rey es tal que le perdono el lío que montó a su muerte al no haber dejado un heredero, ¿no? Pero no se sabe, la historia no nos desvela ese misterio. Y mi particular visión es que sería impotente, es la única explicación. A lo mejor se pasó la vida combatiendo, a lo mejor lo habían herido en combate y ya está, y no podía funcionar, no lo sé, pero en cualquier caso, me cuesta mucho pensar que fuera una cuestión de preferencia sexual. Gracias. Pues hasta mañana. ¿Eso es todo? Bueno, pues, Chani, tío... Déjame que despida, ¿no? No, pero claro que te dejo. Pero que se ha hecho un silencio. No, es que estaba mirando a ver si había alguna pregunta más. No, si yo les iba a decir que si alguno se una quiere... pregunta. ya nada. Pero, perdón. ¿Preguntar? ¿Que si puede preguntar? Sí, claro. Ahora le pasan un micrófono. Que no sabíamos bien. No, es que no sé dónde está el micrófono. Ahí le dan. Ahí. Gracias, muy rápido. Isabel, yo quería preguntar si la versión que tenía el obispo de Galicia, que no recuerdo cómo se llama, la has mencionado anteriormente, hacia doña Urraca, ¿era por el hecho de que ella era mujer o por sus ansias de poder y defender sus territorios? Pues Gelmírez fue un personaje singular. A ver, Gelmírez era un clérigo, los clérigos nunca han sido muy feministas, digamos. Era un clérigo con mucha influencia francesa, además, y Francia, como les he dicho, el Imperio Franco, era un lugar muy, muy misógino, donde las mujeres no pintaban nada, eran meras transmisoras, no podían reinar, no podían gobernar, estaban sujetas al férreo control masculino, y Gelmírez estaba muy influido por Cluny, por el monasterio de Cluny. Pero además, y por encima de eso, Gelmírez fue el tutor del hijo de Urraca, desde que era pequeñito, junto al conde Froilaz, Alfonso. Y Gelmírez siempre pretendió que Urraca abdicara al trono en favor de su hijo, como correspondía hacer a una mujer, porque las mujeres no debían reinar, era mucho mejor que reinara un hombre y que reinara el hijo. Y claro, él que pensaba, de hecho lo coronó en Compostela, etcétera, intrigó todo lo que pudo para convencer a Urraca de que abdicara el reino en su hijo. ¿Para qué? Para mandar él. O sea, no era una cuestión tanto de prejuicio cuanto de ambición. Él quería ser el auténtico rey de León, no se conformaba con ser el señor todopoderoso, no ya de Compostela, sino de Galicia, pero de armar ejércitos, de tener su propia flota para hacer frente a los piratas sarracenos, etcétera, sino que él quería gobernar, él quería ejercer él el poder, y por eso presionó y declaró la guerra, dio batalla, etcétera, se alió él también con unos y con otros, a veces con Urraca y a veces contra Urraca, para obligarla a ceder, a abdicar la corona en favor de su hijo y ejercer él el poder, claro, en nombre del niño. Y para eso utilizó estrategias muy, muy crueles, muy sucias. O sea, le hizo escribir al niño, por ejemplo, o escribió en nombre del niño cosas muy crueles que a Urraca tuvieron que dolerle muchísimo, muy duras, ¿no? Que a Urraca tuvieron que dolerle mucho. Digo que Urraca tuvo que aguantar no solo ofensivas militares, sino ofensivas psicológicas durísimas. Bueno, ahora sí. Pues ahora sí. Hola. Ahora sí. Hola. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos Hola, hoy. buenas tardes. Ahora sí, que no le veo, perdón. Aquí. ¿Dónde? Es que esta luz es muy mala. Sí, no le veo, pero diga, le oigo. Me pongo de pie. Sí. Vale. Admirable la tarde de hoy, fantástica, muy bien documentado todo, y le digo que una gran reina, y sobre todo al haber estado rodeado de tanta hiena, empezando, usted no lo ha nombrado, por Raimundo,
también. El cual yo creo que fue invitado a morir para evitar toda la conspiración que tenía con su primo Enrique. Hombre, ¿quién quiere usted que lo mató? ¿Ella, Urraca? No, ella no, pero había que quitárselo del medio de alguna manera, de acuerdo que tenía una salud muy débil. Hubiera sido muy negativo, desde luego, si ese señor hubiera llegado a lo que quería conseguir. Y luego, por otro lado, 30, 40 años después, otro personaje francés, Leonor de Aquitania, veo yo muchas semejanzas en la personalidad, en el conflicto histórico con nuestra admirada Urraca. Pues seguramente, efectivamente, hubo muchas coincidencias. En su caso, el que no le gustaban a las mujeres no era el marido, sino el hijo. Pero bueno, sí, hubo coincidencias, pero fíjese usted si Leonor de Aquitania tiene literatura y tiene cinematografía y tiene series, y en cambio Urraca no la conocemos ni en España, ¿no? Pero sí, efectivamente. En cualquier caso, Raimundo fue un marido poco atractivo, pero más respetuoso con ella que el segundo. El segundo fue infinitamente peor. Y bueno, que si murió de muerte natural o no, no lo sé. Lo que sé es que antes de morir fue oportunamente esquilmado por Gelmírez, con algunas presiones que están relatadas en la novela, extraídas literalmente de la historia compostelana, que llaman la atención por su carácter descarnado. O sea, la forma descarnada en la que se vendía el cielo a cambio de donativos muy concretos, cuantificados. Y está, ya te digo, está literalmente extraído de la historia compostelana. Bueno, ahora sí, les agradezco de corazón que nos hayan acompañado esta tarde. Les anuncio que mañana por la mañana, efectivamente a las 11, estará Chani hablando de nosotros mismos hace 30.000 años enfrente para los chavales, pero si alguno de ustedes quiere asistir está cordialmente invitado a hacerlo hasta que se complete el aforo. Y por la tarde vendrá Luis Tueco a hablarnos de la reina Isabel y su mundo. Será una charla fascinante, vamos a ir en orden cronológico. Ahora a la salida estaremos nosotros dos firmando libros, como ocurrirá a lo largo de toda la semana con los autores que vengan aquí. Yo les doy las gracias, espero que se lo hayan pasado bien y espero que mañana volvamos a vernos. Gracias.